Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Vamos a comenzar entonces. Ahora estamos en el libro de Génesis 14. Fíjate que aquí yo no tendría que ponerle tema, pero a mí siempre me gusta ponerle tema. Yo aquí pongo el perdón rompe barreras. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y que se lee en el nombre del Padre, honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Sebener, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ok, acá lo que está hablando es de que habían, como dije yo, ciudades, habían 4 reyes que todo el tiempo habían estado sometidos a los 5 reyes, pero en realidad era uno el que era la cabeza, era Kedorlaomer. Nadie podía hacer nada sin consultárselo a él. En otras palabras, la Biblia más abajo nos cuenta de que realmente todos esos reinos estaban sometidos a él por 12 años. Entonces los reyes, unos por miedo le obedecían y otros porque realmente tenían miedo decirle a otro, oye, yo me quiero separar, ¿te quieres unir conmigo? O sea, a un complot, tenían miedo a un complot y inconscientemente estaban actuando, trabajando con este rey, pero ellos estaban en desacuerdo. Entonces dice en el número 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Hoy es el mar muerto, por lo que se le reconoce, ¿verdad? Entonces dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron. Todos estos reyes estaban digamos, bajo el dominio totalmente de este rey. Él era la cabeza de todos y no era un rey bueno, para empezar. Era un rey que le gustaba conquistar, pero sabemos que en los tiempos antiguos, cuando un rey conquistaba un reino, al primero que tenía que matar era al rey, para someter a todo el pueblo delante de él. Luego tenía que matar a toda la familia más que todo, ya sea hombres y mujeres, porque si dejaba a las mujeres, la mujer podía tener hijo y podía nacer una descendencia y de ahí venía otro reinado. Mataba al hombre porque el hombre venía siendo la cabeza y obviamente podía ser el rey. Entonces mataba a la familia del rey y lo demás, tanto las personas como los animales, como el oro, la plata, las especies, todo se lo dividían entre los reyes que habían estado conquistando ese lugar. Entonces, aquí vemos que en ese gran revolú que hubo, lamentablemente también pagó las consecuencias Lot, ¿verdad? Entonces, en esta guerra habían muchas personas que personas civiles, se puede decir, que no se habían sometido a ninguno de estos reyes, ¿ok? Entre ellos estaba Lot. Pero cuando decidieron huir de esta gran revuelta, es que comenzaron y tomaron a Lot. Lot era un hombre, no era un rey, pero era un hombre poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque era rico. Se le consideraba casi como un príncipe ahí. Él era, recordémonos de que habíamos leído con usted, pastor, de que él había ido haciendo tiendas, más tiendas, más tiendas. Él había ido extendiendo su territorio. Era dueño de pozos, dueño de ganado, dueño de servidumbres. Él se había engrandecido completamente. Entonces a él era uno de los que les interesaba a los reyes tomarlo cautivo y separar la familia. Y en estos lugares así, muchas veces las familias nunca más se volvían a ver, porque un rey se llevaba a uno, otros a otros, se los llevaba como esclavos. Entonces dice en el número 6, y los oreos en el 5 dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer
a los reyes que estaban de su parte. O sea, el rey que era la cabeza vino a hablar con los que según estaban de su parte y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas, que eran los otros 4 reyes. ¿Ok? Entonces, por todo era una guerra. Se puede decir que en aquel momento se podría haber considerado todo una guerra mundial, porque estaban matando. Hubieron niños inocentes, hubieron mujeres, ancianos, hombres que no tenían nada que ver, y sin embargo, pagaron las consecuencias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que uno de ellos que quiso huir fue Lot. Y sin embargo, los tomaron cautivos, robaron sus ganados, sus pozos, habían saqueado básicamente todo lo que las personas poseían. Entonces dice, y en el número 6, y a los horeos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hazeón Tamar. Fíjate que allí cuando invadían un lugar, no solamente invadían un lugar y separando familias, sino que robando todo y quemando todo árbol, o sea que dejaban esta tierra completamente inhabitable. Dice en el número 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adna, el rey de Zeboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Fíjate que increíblemente este valle está cerca del Armagedón, donde va a ser la gran batalla que Israel va a tener. Y dice en el número 9, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, Ira y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5 en el número 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. O sea que ellos, para que entendamos mejor, ellos ponían enramadas encima de sus pozos para que ellos no tuvieran la oportunidad de ver que ser un pozo. Donde hay pozo hay vida. Pero cuando ellos iban huyendo de la gran batalla, por huir, cayeron dentro de los pozos varios de esos reyes. Y hasta el día de hoy, fíjate que hasta el día de hoy se sabe de que esos pozos fueron sellados para siempre. Entonces dice el 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Nosotros sabemos de que Sodoma y Gomorra realmente era una ciudad grande, era una ciudad como se puede decir ahora que era Las Vegas, ¿verdad? Una ciudad donde hay de todo y hay para todos y había mucho pecado ahí. Y Lot estaba en medio de esa situación. Entonces aquí vemos de que en esa revuelta ellos tomaron a Lot cautivo junto con toda su familia y así como las pertenencias se las habían ya completamente dividido. Lot corrió ese peligro de no volver a ver a su familia jamás. Entonces dice en el número 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, mira, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Ahí básicamente unos tomaron todo lo que le pertenecía a Lot y otros se tomaron su familia. Y Lot había quedado en el lugar donde habían quedado los hombres guerreros. Lot no sabía pelear, Lot no sabía nada de eso. Él era el patrón, el dueño, no sabía. Pero, sin embargo, por eso digo yo, estaba a punto de vivir una gran consecuencia, pero Dios tenía todo el control de todo. Y dice, y vino uno en el 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Fíjate que aquí algo muy importante. Es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra hebreo. ¿Cómo aquí Dios se refiere a Abraham como el hebreo? Sabemos de que Abraham era de una tierra X, que había salido sin nada. Ahora
ya era un hombre considerado, se puede decir, casi un príncipe, porque tenía bienes, tenía esclavos, tenía riquezas y todo. Pero Abraham no sabía pelear. Abraham no era un hombre de conquista. Sin embargo, él tenía gente a su alrededor que el Señor había levantado para él, que le cuidaban de él y de sus bienes. Qué hermoso es saber eso. Y fíjate cómo dice el hebreo. La Biblia no se refiere a él como el judío o el israelita, ¿ok? Sino que esto significa, en términos, esos términos existieron después. Más adelante vamos a ver que se le dice los hebreos, pero a él fue el primero que se le llamó el hebreo. Esto significa realmente que Dios ya había elegido su nueva simiente. Qué hermoso saber que somos parte, porque la Biblia habla de que si usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, linaje de Abraham somos. Hermosa palabra para ti y para mí. Dice, su nueva simiente, su nuevo pueblo, en que Abraham era un total desconocido anteriormente, que había llegado, como yo dije, de un lugar X, y que ahora era un hombre muy distinguido por sus riquezas, casi considerado un rey. Fíjate que los reyes no venían en contra de él. Aquí no estamos hablando que el rey vino en contra de él. Aparte, Abraham habitaba en una tierra que se le reconoce hasta el día de hoy. Jordania se le reconoce como la tierra de paz. Fíjate qué lindo. Abraham estaba en otro lado muy distinto al que estaba Lot. Entonces, aquí en medio de esta guerra, el rey de Sodoma y de Gomorra venían habían separado ya a Lot. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Estos hombres que está mencionando aquí, Abner Abner y el amorreo, Abcol, eran personas de poder. Ellos sí eran de guerra. Ellos tenían hombres valientes. Sin embargo, ellos estaban como que le habían dicho a Abraham, nosotros cualquier guerra que tú tengas, estamos con nosotros. Tú no tienes guerra con nadie, pero si alguien viniera contra ti, háblanos, que nosotros estamos aquí para ayudarte. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ellos dicen que eran y estaban para ayudar a Abraham. Estaban de acuerdo, aliados con Abraham. Entonces dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Fíjate cómo él tuvo la sabiduría de poder guiar a esta persona y poder dar las estrategias. Abraham era un hombre con sabiduría militar, se puede decir, ¿verdad? Con sabiduría, porque él realmente no era militar, nunca había peleado. Él había conquistado lugares, conquistado tierras solamente porque Dios le había dado la gracia delante de él, pero no era por arma ni por nada de eso. Entonces dice, usando tácticas ingeniosas realmente de ataque nocturno. Entonces dice en el número 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Fíjate que aquí, como ellos no sabían cuántos realmente hombres eran, ellos se imaginaron que como eran fuertes, valientes, eran muchísimos más, pero eran solamente 318 que estaban junto con él. Y dice que ellos lo siguieron hasta que los sacaron fuera de ese lugar. Entonces dice en el número 16, y recobró todos los bienes y también a Lot, a sus parientes y sus bienes y a las mujeres y a la demás gente. Y el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sad, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Melquisedec, fíjate, no tiene genealogía. ¿Por qué decimos que no tiene genealogía? Número uno, porque ni antes ni después. La Biblia nos ha mencionado a nosotros, que lo hemos mencionado con usted, pastor, todas las genealogías, ¿verdad? Desde Adán hasta todas, hasta este momento. Amén. Sin embargo, sí, no sabemos de dónde salió ese rey. Aparte de todo, un rey no podía ser sacerdote al mismo tiempo. Ni el sacerdote podía presentarse con poder como el rey, ni el rey podía presentar sacrificio para Dios. O era una cosa o era otra. Tanto Hebreos, más que todo Hebreos, nos habla a nosotros desde el 11, del 1 en adelante, nos habla de que Melquisedec fue exactamente el Salmo, más bien el Salmo 110, para los que anotan todo. El Salmo 110, 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que aquí es Jesús. Básicamente, esto se le puede considerar que fue una cristofanía. Aparte de todo, aquí vemos dos cosas importantes. Todos los reyes estaban interesados en los botines, estaban interesados en las personas, en las riquezas. Y sin embargo, aquí él, cuando se le presenta a Abraham y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Número uno, ¿cómo conocía el nombre de Abraham él? Número dos, en ese tiempo no había templo para ir a adorar al Señor. Entonces, por eso se le reconoce a él que él era el mismo Jesucristo, dándose a conocer a Abraham anteriormente. Por eso el mismo Señor, cuando le dijeron, tú que eres dices que conoces a Abraham, hablas de Abraham como si le conocieras. Antes de Abraham soy yo, dijo Jesús. Mire qué lindo. Ahora, Melquisedec no tenemos una genealogía, ni antes ni después. Solamente se le menciona 3 veces a Melquisedec. Más que todo se le menciona en los Salmos, se le menciona en lo que es Génesis, y en lo que es en Hebreos, no antes ni después es mencionado. Aquí vemos que con este saludo, Abraham dejó su pasado de adoración a los ídolos para convertirse en el primer creyente del poderoso Dios de Israel. Qué hermoso. El Dios desconocido por todos, porque adoraban a lo que veían y no lo espiritual. Entonces dice, y bendito sea el Dios Altísimo. Mire, fíjate cómo él era el sacerdote del Dios Altísimo y él mismo estaba bendiciendo al Padre. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En otras palabras, para los demás eran riquezas cualquiera, era conquista nada más, pero Dios lo que le pertenecía a él se lo daba a Abraham, para que Abraham se enriqueciera muchísimo más. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjate que aquí vemos algo interesante. ¿A quién le interesa Jesús? ¿Le interesa el oro y la plata o le interesan las personas? Claro que le interesan las personas, por eso le dijo, dame a las personas a mí. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mira cómo él tenía bien consciente, estaba tan consciente él, que todo cuanto tenía era de Dios, hecho por la mano poderosa de Dios. Y dice, y respondió Abraham al rey, en el número 23 dice, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Como Abraham sabía eso de que los reyes se tenían que dividir las cosas, él le dijo, no, tómate lo que es tuyo y dame lo que es mío. Yo básicamente quiero a Lot y a sus familias.
Pero aquí vemos cómo Abraham también, no solamente eso, sino que le da la gloria a Dios. Fíjate cómo Dios le dio a él 318 hombres capaces de combatir, ágiles para usar las armas, hombres que estaban listos para defender los intereses de su amo. Entonces dice aquí en el número 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Él estaba consciente de que él como quien dice Abraham, dijo así, bueno, de lo que es mío, yo estoy consciente que voy a dar mi diezmo al Señor, ¿verdad? Por agradecimiento, pero lo de ellos lo dejo a que ellos decidan. Lo de ellos es de ellos y ellos sabrán si van a dar el diezmo. Cuando se presenta Melquisedec, está presentando lo que Jesús vendría a hacer en el futuro y cómo también nos ofrece la Santa Cena o la comunión en la bendición. Y habla acerca de cómo bendice a Abraham y cómo Abraham da los diezmos de su corazón. No fue que Dios le dijo, hazlo. O como hay tanto problema hoy en día que la gente dice, los diezmos ya no están actuales, que no se tiene que diezmar, pero o que está en la ley o que no está en la ley. Aquí Abraham no estaba en la ley, aquí Abraham estaba en la gracia. Y de gracia, él está dando el 10%. Y este es un gran ejemplo que ahora se condiciona en la ley, que el que no dé diezmo, dice, es un ladrón. Que en la obediencia, en el honrar a Dios, ofreció esos diezmos. Amén. Me dicen que no me escucho. ¿Me escuchan, hermano? Y todo eso le fue contado a él por justicia, le fue contado Sí. por bien delante de Dios. Y aquí es lo que él está haciendo y está demostrando en todo tiempo él honró a Dios. En todo tiempo, a pesar de las circunstancias en contra de él, siempre estuvo honrando a Dios y Dios le dio la victoria porque derrotó al rey más importante, el rey que gobernaba a los otros reyes, era un ejército. Estamos hablando de ejércitos de varias naciones unidos y él no siendo una nación, fue a pelear y derrota a naciones. Es muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras para poder entender las razones, los motivos que Dios tuvo, muchas veces para permitir que algo pasara. En este caso, le mostró a Lot. Fíjate, las perlas que descubrimos ahí es, número 1, Abraham es llamado, por primera vez se menciona la palabra hebreo. ¿Ok? Número 2, aparece por primera vez Melquisedec, el rey del sacerdote. Número 3, hemos descubierto, de acuerdo a Crónicas, segunda de Crónicas, de que un rey por ley no puede ser rey y al mismo tiempo sacerdote. Hemos descubierto que el nombre de Melquisedec solamente se escribe 3 veces en la Biblia. Está en los Salmos, está en Génesis y está en Hebreos. Ni antes ni después se vuelve a mencionar. Hemos descubierto de que no tiene genealogía, que no tiene descendencia. No sabemos de dónde vino, cómo vino. Lo único que sí nos ha quedado claro es que él representa a Cristo. Cristo es el sacerdote, es el sacrificio vivo, es aquel que partió el pan y el vino. Exalta a Abraham en la forma de que dos reyes poderosos se han unido a él para decirle, nosotros vamos contigo. Fíjate, Abraham no los buscó, el Señor ya se los tenía listos ahí, como el Señor tiene control de todo. Bueno, entonces esperamos, ya todos han dicho de que está bien entendido, bendito Dios. Entonces le damos gracias al Señor, el Señor le bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos vemos el domingo para adorar el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga, hermana. Gracias.